Bueno, buenas tardes. Gracias por recibirme, gracias a Politeia por convocarme a la Escuela de Gobierno de la UCA y Dueños de Casa. Para mí, estoy muy contento de estar acá. Y bueno, les tengo que hablar en los próximos 10 minutos sobre el futuro de la industria. Y es un tema, es difícil, con lo cual vamos a segmentarnos y voy a tratar de ir a responder dos preguntas. Por un lado, ¿qué estructura productiva queremos? Pero por otro lado, ¿qué estructura productiva podemos? Porque si vamos a hablar de futuro, tenemos que ser pragmáticos, tenemos que pensar en lo que realmente podemos hacer. Y para empezar, me gustaría simplemente establecer algunos conceptos que yo percibo básicos, pero sé que no son básicos para todo el mundo. Y sí me gustaría arrancar para establecerlos. Primero, no da lo mismo tener o no tener industria. No es trivial, no es un hecho que dé lo mismo contar con una industria que pueda proveer en tiempo y forma las necesidades de la gente. ¿Y cuándo quedó claro que no da lo mismo tener o no tener industria? En la pandemia. En la pandemia quedó clarísimo. Nosotros en la República Argentina en apenas un mes y medio cuadruplicamos la capacidad de hacer respiradores artificiales, llevamos a 46 millones de barbijos por mes la producción, cuando estaba en 18, telas de protección personal, oxímetros de pulso, nos metimos de lleno en lo que es la cadena de valor de las vacunas y nos permitió ser uno de los primeros en llegar. Y eso no es una cuestión de vuelta trivial, sino que es porque vos tenés industria previa. Si vos tenés industria, lo que tenés es capacidad de respuesta. La industria es lo que te da capacidad de respuesta ante distintos desafíos. Y no hay industria vieja o industria nueva, hay industria. La industria es una construcción dinámica permanente, justamente porque está en la lógica de la conjunción. Es la industria con los servicios, con el campo, con la minería. La industria es la transformación de energía en algo. Y nosotros, mientras tengamos la capacidad de transformar, vamos a tener una industria que sea competitiva. No hay país desarrollado que no sea industrial. No existe país desarrollado que no sea industrial. Y nosotros en Argentina tenemos una industria que se explica por su propio peso. La industria explica el 20% de la población económicamente activa, es el sector que mejor paga, hasta 32% en algunos sectores, respecto de la media de salarios del resto de los sectores de la economía argentina, y es el de menor informalidad laboral. Al mismo tiempo está en todas las provincias, en todas las regiones. Nosotros tenemos industria de distinto tipo, tenemos sectores muy diversos en todas las partes del país. Y esa valoración, ese saber desde dónde estamos parados y de dónde arrancamos, nos permite empezar a pensar cómo puede configurarse ese futuro industrial. Ahora bien, no somos una isla. Y este es el segundo punto que quiero abordar. No somos una isla. Estamos adentro de un mundo que, en términos productivos, está entrando en una etapa nueva, en una especie de globalización hostil para lo productivo y para los negocios en sí. Y me quiero detener en esto y explicarlo para después volver a cómo podemos enfrentarlo desde Argentina. La geopolítica industrial hoy tiene un tema que la atraviesa de punta a punta, que es la rivalidad, la disputa entre Estados Unidos y China. Y esa disputa no es simplemente como se la podía caracterizar en el 2015-16, cuando se empezaba a hablar fuertemente de esto, una guerra comercial. Lo comercial es apenas un capítulo, a dónde llego, cómo llego, con qué llego. La disputa es tecnológica y por la renta. Por la renta de dónde está la innovación, dónde está el valor agregado, dónde están los procesos que son los que generan el conocimiento, generan los nuevos productos y generan la satisfacción de necesidades. China dejó de ser un lugar, Asia dejó de ser un lugar en general, salvo algunas excepciones, de sueldos bajos, donde nosotros localizamos producción, tenemos mucha escala porque tenemos mano de obra barata y en función de, mira este tenedor. Ya no es eso, ya no es más eso. Ahí se genera conocimiento. Hoy la disputa es el 5G, es la tecnología, es cómo desarrollamos la tecnología que cada uno en los celulares que tenemos en nuestros bolsillos. Esas son las disputas que hoy tienen Estados Unidos y China. ¿Y cuáles son los reflejos de eso? ¿Cómo nos impacta a nosotros y cuáles son los reflejos? Uno de los principales reflejos ha sido esta tendencia
del reshoring. Offshoring era ciertas operaciones yo la mando a otro país, reshoring es la voy a traer nuevamente porque yo necesito el control de la producción y que el conocimiento se haga fronteras adentro. Reshoring es ese proceso, una tendencia industrial de traer de vuelta las fábricas a determinados países. No solamente reshoring, tenés nearshoring, traerlo a un vecino, o friendshoring, aquellos países donde vos tenés buenas relaciones diplomáticas o profundas relaciones comerciales, digamos, donde vos ya tenés una estructura de cierta solidez. Ahora bien, ¿cuándo empieza esto a tomar fuerza, esta tendencia en los últimos años? Ya en la campaña presidencial en Estados Unidos en el 2016. Trump venía diciendo que lo que se necesitaba era que vuelvan las fábricas y Estados Unidos empieza a generar incentivos proteccionistas, algunos suba de aranceles, otros de cuestiones comerciales, otros de cuestiones más de patentes tecnológicas y demás para atraer empresas. Hoy estamos en un punto de esta disputa muy Black Mirror, muy disruptivo. Hace 3 semanas surgió un decreto del presidente de los Estados Unidos, un decreto que dice que si vos sos ingeniero y trabajás en una empresa de semiconductores, microchips, lo que tenemos en nuestros relojes, en nuestros teléfonos, en todo hoy, y trabajás como ingeniero en una fábrica de microchips china, te sacan la ciudadanía norteamericana. El decreto estipula eso. En términos de globalización, es recontra disruptivo lo que nosotros veníamos pensando. ¿Hacia dónde venía yendo la globalización? Muy disruptivo. Es decir, ya no existe más el mundo obamista de 2008 a 2012, 13, con tasas de interés bajas, flujos de capitales, los países emergentes pudiendo financiarse a tasas baratas y las personas y la producción yendo y viniendo. Hoy empieza a configurarse otro mundo y hay que estar preparado para ese mundo. Ahora bien, estos procesos de reshoring, de instalar empresas y demás, no son automáticos. No solo no son automáticos, sino que en algunos sectores es poco flexible desarmar todo y llevártelo para otro lado. Hay cadenas de valor donde eso no se puede hacer. De hecho, si nosotros lo medimos y vemos, independientemente de las expresiones de los gobiernos, vemos lo que pasa en números, las importaciones chinas sobre la producción norteamericana han en los últimos 2 años, a pesar de todas estas cuestiones. No obstante, hay 2 elementos, 2 catalizadores que empiezan a acelerar estas tendencias de reconfiguración de la geopolítica industrial. Uno fue la pandemia y otro fue la invasión rusa en Ucrania. Son 2 catalizadores que aceleraron procesos. Particularmente la pospandemia dura, el 2021, cuando los países salían de las restricciones y de los aislamientos prolongados, nos encontró con una disrupción terrible en las cadenas de valor. Los precios de los insumos difundidos, y cuando digo insumos difundidos es todo lo que ustedes tienen a su alrededor. Aluminio, acero, PVC, polietileno, todo lo que son las cosas con las que nosotros trabajamos todos los días en todos nuestros elementos. Los precios de esos productos tocaron su récord histórico. Subieron, por ejemplo, el aluminio el año pasado 84% en dólares. Eso es una de las causas de la inflación que hay en países centrales. Hay una inflación de costos en los países centrales, más que nada porque, ¿qué ocurrió? Cuando salís de esa pandemia dura, la demanda sube, pero la oferta necesitaba un tiempito para poder responder en tiempo y forma. Y eso generó aumento de precio de insumos, generó muchos problemas en los puertos y en el comercio internacional, y generó disrupciones en las cadenas de valor. Alemania, por ejemplo, tuvo que suspender la producción automotriz porque no tenía microchips. No había microchips por ningún lado y el que los tenía no sabía si los quería vender o si prefería holdearlos, como si estuviésemos hablando de acciones. ¿Eso a qué nos llevó? A que estas discusiones se recrudezcan y que esta geopolítica industrial acelere ciertos procesos. Más allá de que los números no lo acompañen, los procesos están. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿en qué lugar caemos nosotros? ¿En qué lugar cae Latinoamérica? ¿Argentina? ¿Dónde estamos parados ahí? ¿Cómo podemos armar nuestra propia estructura productiva pensando en que de acá a los próximos 10 o 15 años, este escenario que es brumoso y que empieza a tomar forma, va dando señales de cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades? En primer lugar, hay algunos números que podemos ver. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, de hace 3 meses más o menos es este informe, ellos hacen una medición de que las oportunidades de inversión en el continente por importaciones que se van a dejar de traer de China
tanto en América como en Europa, ascienden a los 78.000 millones de dólares, que pueden ser inversiones en la región. Pero ¿qué pasa? Por una cuestión de logística, cercanía, provisión, por tenerte cerca, porque seas más barato, porque te conozco más, el 55% de eso el BID espera que sea para México. Y el resto, para Brasil, Argentina u otros países, Colombia ahora, que tiene una industria creciente, países que pueden tener cierta respuesta industrial y atraer esas inversiones. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué nos pasa acá? ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? Y ahí es donde me quiero meter en lo que necesitamos, lo que queremos y lo que podemos. A ver, en primer lugar, Argentina, si algo que tiene que hacer urgente es integrarse más en la región. Sudamérica, América del Sur, es la región del mundo que menos comercia intrapaíses. Somos los que menos comerciamos entre nosotros. Mientras que en Europa el comercio entre países llega en algunos casos al 60% de países en Argentina. En Sudamérica no superamos históricamente, en promedio, el 15, 18, 20% en el mejor momento de comercio entre nosotros. Y para las empresas que tienen que aprender a salir al mundo internet, es fundamental empezar por los vecinos. Siempre se empieza por ahí. Dejando eso de lado y metiéndonos directamente en Argentina, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Este mundo que se avisora, este mundo donde la pospandemia generó eso y hoy la guerra y la invasión rusa en Ucrania generó aumento brutal de la energía, de un insumo que no había subido tanto en el 2021, pero hoy explotó y es una crisis global en materia de energía. Y sigue habiendo problemas no solamente de provisión, sino logísticos internacionales. Bueno, Argentina tiene un par de cosas para decir o para aportar en ese mundo. Particularmente me quiero detener en 5 o 6. Algunas ya se dijeron acá. En primer lugar, dentro de la disrupción de cadenas de valor, nosotros podemos levantar la mano y parar de pecho varias inversiones. De hecho, en algunos complejos, como el autopartista, ya está ocurriendo. Estamos reemplazando importaciones con desarrollos locales, donde se está aumentando la tecnología y se migra hacia la mayor integración de partes en modelos de autos que se van a seguir vendiendo. Al mismo tiempo, hace poco, inversión de la empresa Whirlpool, 40 millones de dólares en Pilar. Es un proceso de vamos a llevar producción en Brasil y Argentina porque la tenemos que mover de otros lugares y se empieza a fabricar acá. Esas cuestiones, esa inteligencia de ver esas oportunidades es lo primero que tenemos que ejercitar. Pero saliendo de eso hay sectores que se explican por sí mismos en este contexto. El mundo hoy necesita energía barata, el mundo hoy necesita alimentos. Argentina y Brasil juntos son los principales productores de proteína animal del mundo. No obstante, los principales productores de alimentos del mundo son los Países Bajos y Bélgica, que son así, chiquititos. ¿Por qué es eso? Porque hay una política industrial alimenticia desarrollada en esos países donde han ganado ese terreno y donde nosotros, teniendo todo ese potencial, aún no lo hemos cubierto. No obstante, tenemos fortalezas que se radican en nuestra bioeconomía, nuestro sector bioeconómico, que tiene 50 años de tradición, hoy está llegando a lugares impensados que se podía llegar hace 20 años. Argentina, por ejemplo, hoy desarrolló el trigo resistente a la sequía. Es un desarrollo argentino. Eso puede cambiar no solamente nuestra balanza de pagos, que es lo que todos queremos al fin y al cabo, sino también soluciones alimenticias para el resto del mundo. La tecnología HB4 puede generar plantaciones que resistan a la sequía en el marco del cambio climático. Al mismo tiempo, tenemos el litio en materia minera y dentro del triángulo del litio de Chile, Bolivia y Argentina, Argentina es el mejor posicionado en materia de litio y no nos tenemos que conformar simplemente con la extracción del mineral. Nosotros podemos ser muy elocuentes y muy fuertes en el nuevo mercado de la electromovilidad. Discutir hoy una ley de electromovilidad que nos diga cómo se van a vender, comercializar y desarrollar los autos del 2040, del 2042 o del 2050 es una prioridad de hoy. Ese futuro cercano, que es inmediato, porque 2040 es pasado mañana, es ya, hay que trabajarlo hoy. Y esos trabajos se vienen desarrollando y se necesita la conducción política para empujarlos. Repaso, en materia de alimentos, en materia de energía. Nosotros, ustedes estarán cansados de escuchar que tenemos la segunda reserva del mundo de shale gas, la cuarta reserva de shale oil. Y a partir de que tengamos una estructura como la del gasoducto, vamos a poder no solamente autosatisfacer muchas de las necesidades energéticas de la Argentina, sino pasar a exportar. Exportar energía hoy tendría que ser, debe ser,
nuestra principal prioridad. Tenemos que aprender y poder rápidamente exportar energía. Y al mismo tiempo tenemos que enterrar algunos debates que, con argumentos y con información que no se adecúan en esa lógica. Hoy podemos explotar hidrocarburos nuevos en las costas del mar argentino a 400 kilómetros del Mar del Plata. Eso hoy puede ser una realidad y es algo que no afecta ni a la fauna marina ni al ecosistema marplatense, y eso está demostrado por razones científicas de científicos de distintos palos, y se vio hace poco en el Congreso en las más de 600 personas que pasaron a dar argumentos al respecto. ¿Y por qué nos tenemos que parar en esos hidrocarburos, en Vaca Muerta, en las cuencas que todavía están vivas, como no solo la Neuquina, sino el Golfo San Jorge, que le queda poca vida, pero sigue tirando? Porque con esos recursos nosotros tenemos que desarrollar las energías de transición de mañana. Argentina tiene los mejores vientos del mundo en la Patagonia. Es el mejor lugar del mundo donde soplan vientos. Dios está obstinado en que nos vaya bien. Está obstinado, por más que nosotros muchas veces nos resistamos. Tenemos la mejor radiación solar del mundo, compartida con Perú, en nuestro NOA y en la provincia de San Juan. Esas cuestiones en materia de nuevas energías y de nuevas tecnologías en materia de energía, hoy no están desarrolladas, pero justamente tenés que pararte sobre lo que sí está desarrollado. Nosotros explicamos nada más que el 0,6% de las emisiones de carbono del mundo. Hay 11 países que explican el 55%. Si nosotros desarrolláramos incluso nuestra forestoindustria al nivel que la podemos desarrollar, tendríamos todavía más plantaciones para poder combatir el cambio climático, como mostraba el trabajo de Núñez recién en el Startup, que me parece brillante en el sentido de acompañar todo el proceso industrial también con la generación de plantaciones sólidas, de raíz, de base. Vuelvo, alimentos, energía, la minería, tenemos recursos mineros, la minería puede ser explotada de manera sostenible. Tenemos el proyecto de José María, tiene cobre, y la electromovilidad y la nueva energía requiere cobre. O sea, los autos van a tener más cobre que acero. Y ese cobre nosotros lo tenemos, de algún lado lo tenemos que sacar. Compartimos la misma cordillera que Chile, más de la mitad de sus exportaciones son eso. Australia exporta 30.000 millones de dólares, nosotros exportamos 3.000 millones de dólares y los recursos los tenemos. Ahí hay un gap para hacer. Y en el medio de eso, no solamente los recursos, porque los recursos, exportarlos de manera primarizada no nos cierra. Hay que desarrollar proveedores alrededor, porque lo que tiene nuestra batalla es la batalla del empleo. Generar empleo de calidad. La industria es la que puede generar ese empleo que paga mejores sueldos y que requiere más capacidades para poder desenvolverlo. Alimentos, energía, minería, electromovilidad. Y las industrias tradicionales que pueden levantar la mano y atajar inversiones que vienen en esta nueva geopolítica internacional. Lo que quiero dejar sentado respecto de esto es que, y ya más como un mensaje, digamos, sobre todo se podría hacer un doble clic y eso excedería los 10 minutos, con lo cual es simplemente plantearlo superficialmente para después extenderlo. Pero sí me gustaría reflexionar sobre estos temas con algunas cuestiones que me parecen básicas a la hora de entender la política industrial que se necesita para hacer hacia adelante. Hay una Argentina que no termina de nacer y hay una Argentina que no se termina de morir. La Argentina que no termina de nacer es la Argentina que puede explotar su bioeconomía, sus recursos mineros, sus recursos energéticos, todos sus sectores industriales, porque ninguno sobra. Ninguno de nuestros sectores sobra. Todos los sectores, en mayor y menor medida, tienen competitividad, hay que trabajar en la micro de ellos. Esa Argentina no termina de nacer y no termina de morir la Argentina donde tenemos 40% de pobres, donde tenemos una informalidad que ha crecido muchísimo en los últimos años y que hoy está al nivel de cualquier país latinoamericano. Y la única manera que nosotros tenemos de romper esa contradicción de alba y ocaso es generando trabajo. Nosotros tenemos que orientar los esfuerzos en que la discusión productiva tenemos que agrandar la torta, tenemos que producir más cosas, tenemos que hacer mejores cosas y tenemos que generar empleo. No se soluciona ningún problema como la pobreza de manera estructural si no se genera empleo. Todo lo demás pueden ser parches, pueden ser soluciones, pueden ser puentes hacia una situación mejor, pero lo único que garantiza eso, lo único que lo garantiza es el empleo. Hoy hay en discusión muchísimas mini agendas que compiten
entre sí. Yo me siento parte de la agenda productiva. Hay otros que tienen la agenda ambiental, hay otros que tienen la agenda de género, hay otros que tienen la agenda fiscal. Pero hay algo en el debate público que no está funcionando. Esas mini agendas no están confluyendo en el único lugar que tienen que confluir, que es el primer metro cuadrado de la gente. Mientras nosotros discutimos el futuro, hay gente que lo que quiere es mandar a los pibes al colegio, llegar a fin de mes, asegurarse un techo. Y eso la única manera de generar eso es con trabajo. Para eso se requiere una coalición productiva, independientemente de las ideologías, una coalición productiva que discuta cómo producimos más en la Argentina, cómo atendemos esas necesidades que tenemos ahí y que cada una de nuestras crisis, del Rodrigazo a la crisis del 81 a la inflación, de la hiperinflación al tequila, del tequila al 2001, del 2001 al 2012, del 2012 al 14, del 14 al 16, de ahí a la crisis de deuda del 18 y de ahí a la pandemia, cada una de las crisis nos dejó un sedimento de pobreza superior, desafíos estructurales superiores. Es el momento de decir, ¿cómo lo solucionamos? La única manera es generando más producción y más trabajo. Cuidando la agenda verde, cuidando la sostenibilidad de lo que tenemos que hacer, pero teniendo una agenda propia en un destino que cambia que no podemos controlar 100%. Si no lo hacemos ahora, muy probablemente en el 2030 sea tarde. Gracias.